Salvador, hermano querido, ¿cómo estás? Bien, Guille, gracias, bien, bien. Acostumbrándome a los cambios. Ay, qué bien, pues qué bueno. Ya sabes a qué cambios me refiero. Sí, al hermano querido. Y al querido hermano. Sí, Y al bueno, en fin. sí, sí, como decíamos el diálogo pasado, a mi sangre espiritual de Jesús. Así Bueno, es. es lo que nos hace hermanos. Bueno, pues es que después de convivir con estos diálogos, pues no puede uno sentir menos que eso, sentirse hermano, hermanado en, pues en este gozo de estar participando los conocimientos de los escritos de Luisa. Así Y, es. ¿verdad? Así es, Guille. Es un regalazo de Dios. Un Bueno, regalazo, exacto. un regalazo de Dios que nos permite compartir esto. Bueno, eh, nos habíamos quedado, este es el diálogo divino 71, estamos terminando el volumen 5. La última lectura fue octubre 3 de 1903. Bueno, Y, y bueno, pues todo lo que Luisa nos va mostrando en estos escritos, pues cómo nos va ayudando, ¿eh? sí, te digo, son tips que vamos teniendo, ¿no? Para saber cómo debemos comportarnos para prepararnos, ¿no? Para vivir en este ambiente de la divina voluntad. Sí, cómo Así no, que y recapitular lo que ya hemos leído más adelante nos está sirviendo muchísimo el habernos regresado desde el volumen 1 y en este camino que llevamos, que ya vamos terminando el volumen 5, pues nos ha ayudado muchísimo. exacto, así es, vamos poco a poquito ahora, poco a poquito, poco a poquito. Bueno, pues vamos a continuar, Guille. Sí, Nos vamos al octubre 7 de 1903. Aquí, o sea, como hemos hecho costumbre, hay lecturas, hay cosas que en realidad son muy importantes irlas recalcando. Y el resto es lo de costumbre. Luisa sufriendo, Luisa queriendo saber si su estado es o no es voluntad de Dios, en fin, ¿no? Y este es uno de ellos. Mira, yo creo que lo realmente interesante es en el párrafo 4 le dice Jesús a Luisa, dice, los ángeles obtengan o no obtengan, hacen siempre su oficio. No se retiran de la obra confiada por Dios, de la custodia de las almas. Y a pesar de que vean que casi a despecho de su cuidado, diligencia e industria, sus continuas asistencias, las almas se pierden, están siempre allá en sus puestos. Ni si obtienen o no obtienen dan mayor o menor gloria de Dios, porque su voluntad es siempre estable para cumplir el trabajo confiado a ellos. Esto, bueno, Luisa a veces, y debe ser lo del principio, está dudando si permanecer o no en su estado de víctima. Y entonces esta enseñanza de Jesús para Luisa es su estado es necesario, no importa lo que se vea o no se vea por fuera. Para nosotros, Guille, debe ser una enseñanza todavía más práctica, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos oído la pregunta o nosotros mismos que decimos, bueno, es que realmente vivo o no vivo en la divina voluntad? ¿Qué estoy haciendo con todo lo que se supone
que es la práctica de la divina voluntad, o sea, los giros. En realidad no hago nada. Es que estamos muy acostumbrados a la parte externa, Sí, a al, querer ver. al ver un resultado, ver qué es lo que realmente sucede con lo que yo hago. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, ese debemos tomarlo para nosotros. Veamos o no veamos, las cosas marchen bien o cada día marchen peor, nosotros debemos estar confiados en que estamos, que lo importante esto es algo que parece como muy personalista, muy egocéntrico, ¿no? Pero así es. Lo importante es que yo permanezca en el lugar donde Dios quiere que yo esté. No importa lo que pase a mi alrededor. Y como ejemplo podemos poner a Jesús. Él es la víctima por excelencia. Él es el que viene a redimirnos. Él toma la vida de todos para darle muerte a esa vida de pecado y dejarnos una vida de resurrección, una vida divina. Y Él sabe perfectamente quiénes son los que no la van a aprovechar. Él sabe que se van a condenar. Incluso convivió con uno, con Judas, pero Él no apartó su estado, no se meneó ni tantito, Él permaneció en donde debía estar, porque lo importante era para Dios, no tanto para el hombre. Si se entiende eso. sí, Lo importante era darle al Padre la gloria que los condenados no le querían dar. Y para eso tenía que seguir adelante con todo lo que tenía que sufrir por todos, aún no sin importar el que el hombre no lo aceptara. Eso como que es la parte secundaria. La parte primaria era Dios. Entonces para nosotros debe de regir esto como norma. O sea, nosotros debemos hacer nuestro oficio, que es el oficio de vivir en la divina voluntad, de repetir la vida de Jesús para bien de toda la humanidad y para darle al Padre la gloria que deberían darle toda la humanidad. Eso es lo que nos debe interesar. Ahora, para Luisa, en el punto en donde está, que es alma víctima, le dice, las almas víctimas son los ángeles humanos que deben reparar, impetrar, proteger a la humanidad. Y si obtienen o no obtienen, no deben cesar en su trabajo, a menos que les sea asegurado de lo alto. Y esto, Guille, no, yo diría que no es exclusivo de Luisa, porque a final de cuentas, toda alma que vive en la divina voluntad es un alma víctima. sí, está llamada a hacer eso. Así es. El vivir en la divina voluntad es ser alma víctima. O sea, es el morir a lo mío para darle vida a lo de Jesús. Pero no nada más por mí, sino a nombre de toda la humanidad. Sí, Por lo tanto, yo voy a vivir la vida de todos. Voy a repetir lo que hacía Jesús. Voy a matar en mi renuncia personal, voy a tomar a toda la humanidad para hacer una renuncia universal a mi voluntad, a mi forma de pensar, a mi criterio, a mi ganancia. Y le voy a dar al Padre la gloria, el amor, la adoración que deberíamos haberle dado todos a través de lo que yo le esté dando como personal. sí,
se extiende, por lo tanto somos almas víctimas. Así que no importa lo que veamos de resultado, no hay que desalentarnos, hay que seguir adelante y puestos en nuestro oficio. ¿De acuerdo? Sí, muy claro. Así es. El siguiente, Guille, el octubre 12, significado de la coronación de espinas. En forma muy general, podríamos decir que todo lo que Jesús sufrió en su pasión, como que se lo achacamos a la crueldad de los soldados, ¿no? Del pueblo. Sí, O sea, como que era algo que estaba fuera de de la parte, ¿cómo decirlo? Como que cada cosa en sí no tendría un significado más que la crueldad del pueblo. Y no, todos los sufrimientos que Jesús pasa tienen un significado de redención hacia nosotros. O sea, entonces nos va a ir explicando a través de los escritos cada uno de sus sufrimientos qué es lo que estaba haciendo con eso. Entonces aquí dice, hija mía, muchos significados tiene esta coronación de espinas, y por cuanto dijera queda siempre mucho por decir, porque es casi incomprensible a la mente creada el por qué mi cabeza quiso ser honrada con tener su porción distinta y especial. Qué palabras tan curiosas, ¿verdad? Quiso ser honrada. Lo que menos se nos hubiera ocurrido. ajá, O sea, que la coronación de espinas sea una honra a la sí, cabeza de Jesús, ¿no? sí, sí, sí. Dicen, de un sufrimiento y esparcimiento de sangre, haciendo casi competencia con el cuerpo. El por qué fue que siendo la cabeza la que une todo el cuerpo y toda el alma, de modo que el cuerpo sin la cabeza es nada, tanto que se puede vivir sin los otros miembros, pero sin la cabeza es imposible. Siendo la parte esencial de todo el hombre, tan es verdad que si el cuerpo peca o hace el bien, es la cabeza la que dirige, no siendo el cuerpo otra cosa que un instrumento. Entonces, debiendo mi cabeza restituir el régimen y el dominio, y merecer que en las mentes humanas entraran nuevos cielos de gracias, nuevos mundos de verdad, y destruir los nuevos infiernos de pecados, por los que llegarían hasta hacerse viles esclavos de viles pasiones. Esto es interesante, Guille. Siempre pensamos que, por ejemplo, los clavos de las manos son para reparar nuestras malas obras. Sí, Los clavos en los pies, el clavo en los pies es para reparar nuestros malos pasos. Y sí, incluso Luisa va haciendo este recorrido y lo va poniendo así. En la lanza, o sea, esa apertura del corazón para reparar nuestros malos sentimientos, ¿sí? O sea, todo lo que vamos teniendo en nuestro interior. Pero hay que pensar en lo que está diciendo aquí. La cabeza es la que rige. O sea, la cabeza es la dirigente de todo nuestro cuerpo. O sea que la mala obra no sale de mis manos. Mis manos son simplemente el instrumento. Los malos pasos, los pies son instrumento. ¿Sí? Los malos deseos no es el corazón, es el instrumento. ¿Y el instrumento de qué? De mi cabeza. ajá, Entonces dice, queriendo coronar a toda la familia humana de gloria, de honor y de decoro. Por eso quise coronar y honrar en primer lugar mi humanidad, si bien con una corona de espinas dolorosísima,
símbolo de la corona inmortal que restituía a las criaturas, quitada por el pecado. Además de esto, la corona de espinas significa que no hay gloria y honor sin espinas, que no puede haber jamás dominio de pasiones, adquisición de virtudes, sin sentirse pinchar hasta dentro de la carne y el espíritu, y que el verdadero reinar está en el donarse a sí mismo, con las pinchaduras de la mortificación y del sacrificio. Además, estas espinas significaban que verdadero y único rey soy yo. Creo que vale la pena comentar un poquito lo anterior. Este es el desapego, Guille. Ujú. Este es el sufrimiento querido por Dios. ¿Te Sí, acuerdas de aquello? sí, sí. Para esto fuimos creados, ¿no? Para irnos desapegando. Y desde la parte de las virtudes, no hay virtud que no se obtenga por medio de una pinchadura. Claro, cada vez que yo quiero comportarme virtuosamente, debo ir en contra de mi comportamiento natural físico. O sea, ya hemos hablado que los pecados los podríamos catalogar como las acciones normales del ser humano. Para adquirir una virtud, forzosamente, debo quitar esa actitud normal de mi naturaleza para poner una actitud normal del espíritu, pero sobre la naturaleza, acallando todo el comportamiento de mi parte física. Creo que se entiende. Ujú. O sea, la parte más, quizá más fácil de entender, es la parte de la lujuria. El deseo sexual es natural en el hombre, o sea, es un reflejo, es algo que tenemos innato en nosotros. Sí, Para practicar la virtud de la castidad, debo dominar, debo acallar esa fuerza que sale de mi interior y de mi naturaleza como normal. Entonces lo debo quitar y eso me va a doler. Y a eso se llama pinchadura, ¿no? A eso le está sí, dando este nombre. sí. Por lo tanto, eso es la corona que Jesús me quiere dar. Esa es la corona que deberíamos de haber tenido, la corona del triunfo, pero de ese triunfo sobre mi naturaleza física humana, para coronarla con la corona de la naturaleza divina, de la naturaleza espiritual. Entonces, este es uno de los significados de la corona de espinas, ¿no? Ujú. Sí. Dice, el verdadero reinar está en el donarse a sí mismo. Es exactamente esto. Jesús reina porque se da. Nosotros podríamos reinar en la medida que nos demos, no en la medida que seamos nosotros. Eso. O sea, voy a ser más grande mientras menos sea. Por eso aquello de Jesús, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, que se ponga a servir. Cosa contraria de lo que, no, de lo que el hombre tiene como norma. El que quiera reinar debe ser servido. En el espíritu, el que quiera reinar debe servir. Dice, además, todos aquellos ríos de sangre que brotaban de mi cabeza eran tantos riachuelos que ataban la inteligencia humana al conocimiento de mi supremacía sobre ellos. ¿Sí? Y esto es también muy interesante. O sea, el martirio de la cabeza de Jesús, la coronación de espinas, lo proclama como superior a mí. ¿De acuerdo? Sí,
O sea, esto hay que pensarlo un poquito, pero en términos generales, todo el cuerpo de Jesús por el sufrimiento toma la supremacía sobre todo yo, y debo reconocerlo como a este nivel como mi Señor. Bueno, 5:22, Guille. Sí, Dice, la divina voluntad es luz y quien la hace se nutre de luz. Aquí dice la hace, ¿eh? Recordemos que estamos en el volumen 5 y aquí todavía se trata de hacer la voluntad de Dios, no de vivir en la voluntad de Dios. sí, sí, sí. Pero bueno, ya es algo que vale la pena. Dice, encontrándome en mi habitual estado, me sentía toda llena de pecados y de amarguras. Entonces se ha hecho como un destello de luz en mi interior, y apenas he visto a mi adorable Jesús. Sin embargo, ante su presencia, los pecados han desaparecido, y yo temiendo he dicho, Señor mío, ¿cómo es que ante tu presencia, con la cual yo debo conocer más mis pecados, sucede lo contrario? Y él, hija mía, mi presencia es mar que no tiene confines, y quien se encuentra en mi presencia es como una gotita que ya sea negra o blanca, en mi mar se pierde. ¿Cómo se puede reconocer más? Además, mi toque divino purga todo, y lo negro lo hace blanco. ¿Cómo temes entonces? Además de esto, mi voluntad es luz, y tú, haciendo siempre mi voluntad, te nutres de luz. Esto es un adelanto de lo que nos va a decir después, Guille. Sí, Pero esto es importante porque siempre pensamos que cuando nos ponemos enfrente de Dios, es cuando más deberíamos de ver nuestra indignidad, nuestra miseria, nuestras culpas, ¿sí? sí, ¿Por qué? Porque estamos ante la perfección, sí, pero es totalmente al contrario. Es tan grande la majestad de Dios, la pureza de Dios, que mi impureza desaparece. Y esto en volúmenes más adelante nos va a decir que en el acto en el que la voluntad humana está por fundirse con la voluntad divina, si el alma está manchada, su voluntad la purifica. Si el alma está con un cerco de espinas, refiriéndose al pecado, o sea que tiene pecado, su voluntad la destruye. O sea, el solo hecho de penetrar, de estar conscientemente y voluntariamente ante la presencia de Dios, nos purifica. Y esto es maravilloso, así es. porque no importa el estado en el que estemos, el deseo de fundirme, de estar con Dios, de entrar en este ambiente de su voluntad, destruye todo lo que podría significar obstáculo para ponerme en su presencia. ¿De acuerdo? Sí, Y esto es muy tranquilizador para toda alma que realmente ame a Dios y que por alguna razón se encuentre manchada por el pecado. O, peor aún, que los escrúpulos la lleven a estar pensando cosas que no son. Como Luisa, que sí, decía, Señor, soy tan mala, me veo así. Y Jesús le decía, ya deja de pensar en eso. ¿Qué maldad encuentras en ti? Pues no sé, Señor, no la veo, pero me siento mala. Dice, bueno, si no la ves, pues es que no la tienes, ¿no? Que en muchas ocasiones los escrúpulos
nos llevan a pensar en eso. En muchas ocasiones pensamos que no somos dignos de vivir en la divina voluntad por lo malos que somos. Bueno, pero esa maldad la veo yo, pero Jesús no ve mi maldad, Jesús ve su bondad, Jesús ve su pureza, su luz, su amor, ¿de acuerdo? Que lo Sí. puso en mí, por lo tanto se está viendo a Él. Ujú. Y eso tiene la capacidad de purificarme. También creo que vale la pena aclararlo ahorita porque esto puede dar pie a malas interpretaciones. Estamos hablando de vivir en unión con Jesús. No estoy hablando de purificarme para recibir la Eucaristía. La comunión. O sea, si yo quiero comulgar, debo recurrir forzosamente al sacramento de la penitencia. Debo irme a confesar. ¿Por qué? Porque así está establecido. ¿De acuerdo? Sí, muy claro. Pero si en un momento dado yo eh, vivo en pecado mortal, vamos a decirlo así, tengo un pecado mortal ahorita en mí, pero conozco la divina voluntad, me llama, me quiero vivir en ella y hago todo lo que Jesús me va indicando de desearlo y de decirle, Señor, ven, que venga tu voluntad y todo. Y en ese momento muero, Guille, sin confesarme, morí inmaculado, porque la divina voluntad toma como punto de partida mi deseo y su deseo de vivir en mí y purifica todo mi interior para cobrar vida en mí. Y la vida divina es inmaculada. Si requiriera, o sea, vamos a suponer que no me muero, pero ahora quiero recibir la comunión, necesito confesarme. Sí, y ahí Necesito, va implícito el dolor de tu pecado que sientes, ¿no? Al desear unirte a Jesús. así es, ¿de acuerdo? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, y muy importante. Si mi voluntad es luz y tú haciendo siempre mi voluntad te nutres de luz. Y estamos poniendo el punto donde el alma quiere entrar a vivir en esa voluntad. ¿De acuerdo? Ujú. Bueno, ya una vez que estás dentro ya no cometes pecados. Claro, ya vas reconociendo lo que es luz. Así es, porque el pecado es un acto opuesto a la voluntad, sí, de la voluntad humana a la divina. Y esta es la siguiente lectura de octubre 18. O sea, yo no puedo decir que vivo en la divina voluntad y estoy cometiendo pecados, Claro, ¿sí? o sea, reincidiendo voluntariamente, pues no. Dice, ¿sabes tú qué cosa forma el pecado? Un acto opuesto de la voluntad humana a la divina. Así que es total y absolutamente imposible vivir en la divina voluntad y cometer un pecado. Sí, Porque ahí es mi voluntad la que está oponiéndose a la voluntad divina. ¿De acuerdo? sí, Dice, imagínate dos amigos que están en contradicción. Si la cosa es leve, tú decides que no es, tú dices. tú dices que no es perfecta y leal su amistad, aunque fuesen cosas pequeñas. ¿Cómo amarse y contradecirse? Curioso. Sí, Algo para pensar para todos aquellos matrimonios, parejas sí, que se aman, pero están continuamente en pleito, así es. ¿sí? Si el verdadero amor es vivir en la voluntad del otro. Esto habría que ponerlo en la entrada de todos los hogares del mundo. Sí, El verdadero amor es vivir en la voluntad del otro. Por lo tanto, no puede haber contradicciones, Guille. El verdadero amor a Dios es vivir en la voluntad de Dios.
¿De acuerdo? Sí, Dice, incluso a costa de sacrificio. Y bueno, creo que ahí lo dejamos. Es una enseñanza bastante buena. así es. Octubre 24, Guille. Imagen de la iglesia. Esto es algo que ya nos ha ido planteando Luisa, ir viendo a la iglesia como ella la ve como una señora noble y respetable, ¿te acuerdas? Sí, Pero que está enferma, que está siendo martirizada por sus propios hijos, que los propios hijos son los que la quieren, pues como agredir o, o dañar. En este dictado es lo mismo. Dice, lo primero es importantísimo. Luisa ve a Jesús en su interior y con las manos juntas en acto de pedir piedad y ayuda. ay, sí, ¿Cuándo nos ponemos con las manos juntas, Guille? Cuando estamos afligidos, sí, cuando estamos necesitados, sí, cuando vamos a pedir ayuda, sí, ¿sí? Entonces, pues aquí Jesús se presenta en esa actitud, ay, en acto de pedir piedad. Fíjate lo que dice, ay, sí, piedad y ayuda. Dice, y en ese momento me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una estancia donde estaba una mujer majestuosa y venerable, pero gravemente enferma, dentro de un lecho con la cabeza, bueno, ya la descripción es lo de menos, una mujer gravemente enferma, ¿sí? ujú, Y que en cualquier movimiento, dice Luisa, la podría poner peor. Y Luisa se encontraba en la parte de arriba de la cabecera y ahí la sostenían, ¿de acuerdo? sí, O sea, era ella la que estaba, como haciendo que se guardara el equilibrio. el equilibrio, sí, Pero Luisa no hacía nada. Esto es otra de las cosas importantes relacionado con el otro lectura que leímos, que hay que permanecer en el oficio, se obtenga o no se obtenga, veamos o no veamos resultados. Entonces, Luisa luego empieza a pensar en qué aprovecha el estarme así inútil. Si bajo, al menos puedo servir, ayudarla. Y esto, ya sé que va a haber muchos comentarios en contra de esto. A veces pensamos que se hace más por la iglesia y por Dios estando en las grupos de afuera, en las asociaciones, haciendo obras por fuera, que viviendo en la divina voluntad. Porque aparentemente viviendo en la divina voluntad no se hace nada, ¿sí? sí, Y aquí es importante, Luisa está en la cima de la cabecera, en los brazos de un sacerdote. O así sea, es, no es Luisa quien está, sino ahí la tienen. sí, El alma que vive en la divina voluntad no es el alma la que está, sino es Jesús quien tiene al alma en esa postura, en sus brazos, en sus brazos, haciendo él todo. Pero el alma, como ve que no hace nada y ve la gravedad de la enferma y ve las necesidades de la enferma, que es la iglesia, la comunidad, el prójimo, los enfermos que hay que ir a visitar, en fin, tantas y tantas cosas que se dan. Y viviendo en la divina voluntad no hacemos más que lo que hacemos comúnmente, que no tiene aparentemente ningún beneficio. Siempre pensamos lo que Luisa pensaba. Es que
¿en qué aprovecha estarme aquí? Mejor me salgo, me pongo a, no sé, algún grupo, alguna misión, alguna cosa que haga yo por la iglesia por fuera. Sí, se entiende lo que estoy queriendo decir. Sí, bastante claro. Entonces, creo que es algo que hay que entenderlo para nosotros, no verlo nada más como un relato de Luisa, sino lo de Luisa hay que ponerlo en nosotros. Sí, y aparte con el capítulo anterior del alma víctima, pues se entiende muy bien Así es. y se entiende lo que ya hemos venido repitiendo, que en la divina voluntad no cambian las acciones, sino las intenciones. Ujú. Así es. Entonces, si bajo, al menos puedo servirla y ayudarla. Y aquel, ¿no has oído que aún con una pequeña sacudida puede empeorar y sucederle cosas tristísimas? ¿Sí? Ese aquel es el sacerdote que la tiene sostenida. Sí, Para nosotros el aquel es Jesús. sí, Dice, así que si tú desciendes, no habiendo quien mantenga firme el lecho, puede incluso morir. Y esto, Guille, debería de llenarnos de una alegría inmensa, porque ese aparente no hacer nada es lo que significa la vida de la iglesia. ¿De acuerdo? sí, Porque esto se tiene que extender en el tiempo. En aquel momento era Luisa, y Luisa sigue actual, pero en nosotros. No sé si me explico. Luisa está viviente todavía. Jesús le dice, tu misión es grandísima, ¿sí? y larga. Muy larga. ¿Y en dónde? En nosotros. Porque ahora nosotros tomamos la vida de Luisa, tomamos toda la parte de viviente de Luisa y la tenemos que poner en nosotros. Sí, Y la, como segundos eslabones. exactamente. Nosotros somos los que le damos continuidad a Luisa. En ese sentido. Luisa es la salvación de la iglesia, sí, pero por medio de nosotros, porque nosotros somos los salvados y nosotros somos la iglesia. Luisa sola no hace nada, porque ya no está. ¿Sí o no? Sí, sí, Igual que la lectura aquella donde Luisa dice, ¿cómo es que le dices que la creación está muda? Que ya no te da alabanzas, que ya no te da amor y todo. Si tu mamá y tú le pusieron eso a todo. Y le dijo, bueno, nosotros se lo pusimos, pero ya no estamos. sí, Eso, todo lo que hicimos nos lo llevamos al cielo. sí, Pero ahorita, en este momento, está muda. No hay quien le ponga una voz de te amo. No hay quien le ponga un amor para decir te amo, te alabo, te bendigo. Entonces debemos hacer la continuación de la obra que ellos hicieron. Lo sí, mismo es con Luisa. sí, sí, sí. Bueno, dice, y yo, o sea, Luisa, y también lo podemos poner para nosotros. Pero puede ser posible que haciendo solamente esto le pueda venir este bien. ¿Cuántas veces no lo hemos pensado, Guille? Sí, Pero es posible que solamente viviendo en la divina voluntad, cuando estoy cocinando, barriendo, atendiendo a mis hijos, con eso esté haciendo bien a toda la humanidad. Si no he salido, no voy al grupo, no hago misiones, no hago nada.
Dice, yo no lo creo. Y eso también es nuestro. Por piedad, bájame. Entonces, después de haber repetido varias veces estas palabras, me ha bajado al piso. Y yo sola, sin que ninguno me detuviera, me he acercado a la enferma. Y con sorpresa y dolor veía que el lecho se movía. A aquellos movimientos se le ponía lívida la cara, temblaba, aparecía el estertor de la agonía. Aquellos pocos religiosos lloraban y decían, no hay más tiempo, está ya en los momentos extremos. Después entraban personas enemigas, soldados, capitanes, para golpear a la enferma, y aquella mujer moribunda se ha levantado con intrepidez y majestad para ser llagada y golpeada. Yo al ver esto temblaba como una caña y decía entre mí, he sido yo la causa, yo he dado el empujón para que sucediera tanto mal. Aquí lo único que a mí me queda decir es qué lástima, Guille, que no tengamos la misma vivencia. Qué lástima que cuando nos dedicamos a las cosas externas no veamos el mal que hacemos, no veamos lo que ocasiona el abandonar nuestro puesto, aunque siempre tenemos el pretexto de es que lo puedo hacer en la divina voluntad. Sin comentarios. El alma en gracia enamora a Dios. Octubre 25. Dice, hija mía, la belleza del alma en gracia es tanta de enamorar al mismo Dios. Los ángeles y los santos quedan asombrados al ver este prodigioso portento de un alma aún terrenal poseída por la gracia. Ante la fragancia del olor celestial, le corren en torno y con sumo placer encuentran en ella a aquel mismo Jesús que los beatifica en el cielo. Esto es importante, Guille. La Iglesia dice que la gracia es la vida divina. A través de los escritos de Luisa hemos ido descubriendo, y nos ha ido descubriendo Jesús, que la gracia son los efectos de la vida divina. Sí. Pero a final de cuentas, bueno, es efectos de la vida divina, o sea, es el aroma, el sabor de esta vida divina, lo que todos encuentran en un alma que está poseída por la gracia. Y, o sea, ¿qué tan grande será esto, Guille? Que los ángeles que están en la presencia continua de Dios, Sí. que yo pienso que ya teniendo a Dios en ellos, nada les podría admirar, sorprender, quedan asombrados al ver esto, ¿sí? Un alma terrena poseída por la gracia, y su sorpresa es porque en esa alma encuentran a su Dios. Sí. Entonces de repente como que voltean y dicen, bueno, es que Dios está allá haciendo una alegoría. Sí. Pero Dios está aquí, ¿sí? Como que para ellos hubiera dos dioses. Y eso es lo que los sorprende. Para más o menos tener una idea de lo que quiere decir esto, ¿no? Y esto debe ser continuo, Guille. Este poseer la gracia, este poseer la vida divina, este hacer vida en la divina voluntad debe ser una actitud constante de vida. No puede ser una actitud intermitente. Sí, pausada. Y eso se lo dice Jesús a Luisa. Dice, quien un día hace mi voluntad y otro la suya, jamás quedará confirmado en la gracia. No hace otra cosa que crecer y decrecer.
Y esto cuánto mal acarrea al alma y de cuánta alegría priva a Dios, para ir teniendo una idea de lo que hacemos cuando nos salimos, sí, cuando queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? O sea, le estamos prácticamente dando muerte a esta vida divina que Él está poniendo en nosotros para readquirir nuestra propia vida. Bueno, octubre 27, Guille. sí, Dice, el modo de obrar divino es por el solo amor del Padre y de los hombres. Dice, hija mía, el aceptar las mortificaciones y sufrimientos como penitencia y como castigo es laudable, es bueno, pero no tiene ningún nexo con el modo de obrar divino. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que nos lo diga así. sí, ¿Cuántas veces nosotros estamos conformes con el sufrimiento, con las penas de la vida y todo? Y decimos, bueno, es que esto lo ofrezco como penitencia por todo lo que he hecho, sí, o como castigo. Eso es bueno, pero no tiene nada que ver con el modo de obrar de Dios. Imagínate a Jesús diciendo, todo este sufrimiento me lo merezco. no, pues no, Es difícil, ¿verdad? claro, Esto, me resigno a esto, ¿sí? Porque es el castigo que merezco, es la penitencia que le ofrezco al Padre por mis culpas. Definitivamente no, o sea, dice, porque yo hice mucho, sufrí mucho, pero el modo que tuve en todo esto fue solo el amor del Padre y de los hombres. Así que se descubre rápidamente si la criatura tiene el modo de obrar y de sufrir a lo divino. Si solamente el amor y a sufrir la empuja, si tiene otros modos, aunque fueran buenos, es siempre modo de criatura. Por eso se encontrará el mérito que puede adquirir una criatura, no el mérito que puede adquirir el Creador, no habiendo unión de modos. Mientras que si tiene mi modo, el fuego del amor destruirá toda disparidad y desigualdad y formará una sola cosa entre mi obra y la de la criatura. Y volvemos a oír una sola cosa entre mi obrar y el obrar de la criatura. ¿Qué quiere decir, Guille? Que tu acto es un acto divino, que tu acto es un acto de Dios sí, y que los actos de Dios son tus actos. ¿De acuerdo? sí, Así que hay que tenerlo en cuenta. Siempre todo lo que hagamos, sufrir, gozar, debe ser siempre, siempre, siempre por amor a Dios sí, y por amor al hombre, en segundo término. claro, 5:27, Guille. sí, Dice, cuando veo en el alma impreso el carácter del fin de mi creación, sintiéndome satisfecho de ella, porque veo cumplida muy bien la obra creada por mí, me siento en deber, esto es, no deber, ha agregado rápidamente, porque en mí no hay deberes, sino que mi deber es un amor más intenso de corresponderla, anticipando para ella parte de la felicidad celestial, esto es, manifestando a su inteligencia el conocimiento de mi divinidad y atrayéndola con el alimento de las verdades eternas, a su vista recreándola con mi belleza,
a su oído haciendo resonar la suavidad de mi voz, a la boca con mis besos, al corazón los abrazos y todas mis ternuras. Y esto corresponde al fin de haberla creado, el cual es conocerme, amarme y servirme. Bueno, a nivel de virtudes, pero esto es maravilloso, Claro, claro. entender que si yo me pongo en el punto de mi creación, o sea, el querer vivir solamente para Dios, Él me va a corresponder con amor, pero es un amor que se va a traducir en conocimiento, ¿sí? O sea, porque se manifiesta a mi inteligencia el conocimiento de su divinidad. Voy a ir experimentando a Dios en pocas palabras. Lo voy a Eso, experimentar en mí. ¿De sí, acuerdo? sí. Bueno, esto es realmente como para empezar a deleitarnos un poco en este ambiente. Y bueno, y conocer realmente es experimentar, ¿no? No puedes conocer a Dios si no lo experimentas. Claro que sí, Guille, sí se puede. Soy ginecólogo, Guille. Sí, conozco el embarazo, pero Bueno, nunca lo he experimentado. Por eso es que para mí el embarazo es una cosa externa. sí, O sea, tú no eres ginecóloga, pero tú has experimentado el embarazo. Tú conoces más el embarazo que yo, sí, 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 ¿de acuerdo? O sea, el conocimiento de algo se obtiene por la inteligencia y obtienes un conocimiento externo. O lo puedes conocer por medio de la experimentación y entonces es un conocimiento interno de vida. Yo nunca podré decirte lo que sentí en mi embarazo. Nunca podré decir qué se siente cuando el bebé se mueve dentro de uno. Te sé decir por qué se mueve, cuando empieza a moverse, cómo deben ser los movimientos, en fin, conozco muchas cosas, pero no conozco, no lo tengo como vida. Puedo saber mucho de Dios, grandes cosas, grandes palabras teológicas que nadie entiende, pero yo sí, ¿sí? Pero no lo experimento como vida, por lo tanto, no lo tengo. ah, pues ya me diste la razón. O sea, conocer a Dios realmente es vivirlo porque Claro, eso era. así es. Pues, muy bien. Dice, entonces yo, encontrándome fuera de mí misma, veía al confesor y le decía lo que el bendito Jesús me ha dicho. Le preguntaba si estaba en lo correcto y me decía sí. No solo esto, sino que añadía que se conocía bien el hablar divino. Esto es otra cosa importantísima, Guille, para cuando alguien recibe un mensaje de Dios. ¿De acuerdo? Sí, Cuando realmente Dios le habla a esa alma. Dice, se conoce bien el hablar divino porque cuando habla Dios y el alma lo relata, el que escucha no solo ve la verdad de las palabras, sino que se siente en su interior una emoción que solo el Espíritu Divino posee. ¿De acuerdo? muy claro. Así es. Bueno, Guille, pues creo que se acabó el 5. Qué diferencia con el 4, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, 5, como decimos, nada más es un número. por eso en libros. Sí, 5:28, el último del 5. sí,
Dice, esta mañana, no viniendo mi adorable Jesús, estaba pensando en mi interior. ¿Quién sabe si fuera verdad que era nuestro Señor el que venía, o más bien el enemigo para engañarme? ¿Cómo Jesucristo debía dejarme tan feamente sin ninguna piedad? Ahora, mientras esto pensaba, por pocos instantes se ha hecho ver levantando su diestra y oprimiéndome la boca con el pulgar me ha dicho, calla, calla. Y además, sería gracioso que uno que ha visto el sol, solo porque no lo ve, dice que no era sol lo que había visto. ¿No sería más verdadero y razonable si dijera que el sol se ha escondido y ha desaparecido? Pero aunque no lo veía, sentía que con sus manos me iba tocando y toda y frotando la boca, la mente y demás cosas, y me dejaba toda luminosa. Y como no lo veía, la mente seguía dudando, y él haciéndose ver de nuevo agregado, ¿todavía no quieres terminar con esto? ¿Cuántas veces hemos hecho esto, Guille? Infinidad. Sí, Tú quieres hacer desaparecer mi obra en ti, porque dudando no estás en paz, y siendo yo fuente de paz, no viéndote en paz harás dudar a quien te guía, que no es el Rey de la paz el que habita en ti. Ah, no quieres estar atenta. Es verdad que yo hago todo en el alma, de modo que sin mí no haría nada, pero es también verdad que dejo siempre un hilo de voluntad al alma, para que también ella pueda decir, todo lo hago por mi propia voluntad. Así que, bueno, creo que esto es muy interesante, ¿no? Dice, no quieres estar atenta. Es verdad que yo hago todo en el alma, de modo que sin mí no haría nada. Y esta es la pregunta de todo mundo. ¿Cómo sé si es Dios quien sí, obra en mí? sí. ¿Sí? ¿Sí la has oído? Uy, muchísimo. Así es. Dice, pero es también verdad que dejo siempre un hilo de voluntad al alma para que también ella pueda decir, todo lo hago por mi propia voluntad. Ah, O sea que todo lo que Dios hace, debo tener la plena conciencia que soy yo quien lo hace. ¿De acuerdo? Así que nunca voy a sentir así plenamente que es Dios quien obra en mí, sino que siempre voy a estar con la seguridad de que soy yo quien obra. ¿De acuerdo? Dice, así que estando inquieta rompes aquel hilo de unión conmigo y me atas los brazos sin que yo pueda obrar en ti, esperando hasta que te pongas en paz para volver a tomar el hilo de tu voluntad y continuar mi obra. Se acabó el 5, Guille. muy interesante este capítulo. Así es, porque esto, te digo, es la cuestión de todos. ¿Cómo saber si es Dios el que obra? Si yo estoy sintiendo que soy yo. Y ahora, si yo no sintiera que soy yo, otra vez lo que hemos dicho, me volvería como un robot, como un Sí, títere de Dios. Y debo ser yo quien lo sienta, pero con la plena conciencia de que es Jesús quien lo hace. exacto, ¿De acuerdo? exacto. Sí, muy, muy interesante este último capítulo. Así Dios, es. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. No de muertos. Sí, es una lectura que da mucha luz, ¿no? Sí, cómo no. O sea, esa parte tan importante para nosotros, saber si somos o no somos. Nosotros los que actuamos. Sí, Si es Jesús o no es Jesús quien actúa. sí. Bueno, Él
nos deja ese hilito para que nuestra vida en la divina voluntad sea libre, consciente y voluntaria en ese hilito, nada más. Así es. Voluntaria en ese hilito, pero ese hilito me puede intranquilizar. Sí, Y lo que dice aquí, no lo dejo seguir actuando él. sí, ¿Sí? Dice, me atas los brazos sin que yo pueda obrar en ti. Entonces, la inquietud, el no estar en paz, a esto me lleva. Y entonces pierdo la conexión con él. Para meditarlo. sí, 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 sí. Bueno, Bueno, ¿alguna pregunta, Guille? sí, pues tenemos una, este, a ver, y todo siempre en el marco de la divina voluntad, por supuesto, pero ¿cómo podemos entender el perdonarnos, la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos si nos colocamos otra vez libre, consciente y voluntariamente en el soy nada, Dios es todo? El perdonarnos a nosotros mismos. Te lo voy a cambiar un poquito, Guille. Vamos Sí, a poner el perdón en forma general. sí, y que nos abarque a nosotros. Claro, o sea, el perdón en forma general, o sea, sin decir a mí o decir al prójimo. Ujú. La palabra perdón y la acción del perdón, Guille, la debemos tomar desde dos puntos de vista. El punto de vista de la redención. ¿Qué quiere decir perdonar? Bueno, quiere decir quitar el, el rencor, vamos a decirlo así, Sí, que te puede quedar por una acción cometida por un prójimo hacia ti o de ti misma, en que el resultado de esa acción no fue lo que tú esperabas. Y entonces nos sentimos con culpa personal o sentimos la culpa del rencor hacia el prójimo. Por eso es que se requiere el practicar el perdón. Por eso Jesús nos dice que no hay que perdonar una vez, ni dos, ni siete, sino nos pone en infinito, 70 veces 7. sí, Y digo infinito para quitar las ideas de que pueden ser 490. sí, ¿Sí? sí, Entonces, en términos generales, para que yo pueda decir que perdono, necesito forzosamente estar presente yo y necesito haber recibido una acción, ya sea de parte del prójimo o de parte mía, dañina, nociva, que me hizo daño. ¿De acuerdo? sí, Vivir en la divina voluntad, Guille, es desaparecer, es ya no estar yo, sino estar Jesús. Es un intercambio de vida. Por lo tanto, en el momento que yo vivo en la divina voluntad, en ese momento mi vida desaparece. O sea, esa vida la toma Jesús, y que haga Él lo que quiera hacer con mi vida, con mi voluntad. Ya sé lo que va a hacer, la va a poner en la cruz para darle muerte, porque a final de cuentas todos mis actos humanos y toda mi vida humana es dañina. Por lo tanto, requiere de la muerte para poder llegar al punto de adquirir la vida divina de Él. ¿Cómo me puedes ofender y que yo me vea en la necesidad de perdonar si yo ya no estoy?
Si requiero perdonar es que no he desaparecido. Por lo tanto, quiere decir que sigo viviendo en la voluntad humana. El día que viva en la divina voluntad, ya no requiero decirte perdón. Digo, ya no requiero darte el perdón, porque jamás hiciste un acto contra mí, jamás me tocaste. No sé si me explico. Sí, sí, Al que tocaste fue a Jesús. Entonces, lo más que se puede hacer es extender el perdón de Jesús, porque Él es el único que debe perdonar, que puede es, perdonar, exacto. porque es el único que es. Yo no soy, soy Él, pero Él sí es. Por lo tanto, Él sí recibe ofensa. Entonces, desde el punto de vista de ahora del perdón en la divina voluntad, es un perdón, pero siempre referido a Jesús perdonando, es el perdón de Jesús, que no lo necesito expresar yo, lo necesito actuar. ¿Cuál fue el perdón de Jesús para los verdugos? Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uh-huh. O sea, lo refiere al Padre. Sí, O sea, no es decir, Padre, yo los perdono, sí, sino lo refiere al Padre, ajá, porque está recibiendo una injuria, ¿sí?, del prójimo, pero que no saben a quién se lo están haciendo. eso, Entonces nosotros en la divina voluntad, o sea, lo primero, si tú llegas y me haces algo, una ofensa que requeriría que te perdonara, es si me ofendes, pero Jesús ya me enseñó cómo lo debo tomar. ¿Te acuerdas? Gracias, Señor, por este prójimo, porque a través de él me estás haciendo semejante a tus sufrimientos. sí, Me estás participando de las injurias que recibiste, de los golpes que recibiste, del daño que te hicieron, de las calumnias que te dijeron. Sí se entiende. bastante claro. Por lo tanto, te agradezco por este prójimo, porque gracias a él me estás haciendo partícipe de tus sufrimientos. Me estás haciendo igual a ti. Así que, ¿qué perdón te puedo dar, Guille? Desde mi punto de vista, ninguno. Te voy a dar las gracias. Sí, Pero, si nos vamos un poquito más allá, tampoco las gracias necesito darte, porque no eres tú quien me lo está dando, sino tú eres el vehículo por el cual Dios me está mandando esa participación de sus dones. y lo que tengo que hacer yo es retribuirte con una bendición o, ¿no? A quien te está haciendo ese, entre comillas, mal. Sí, pero entonces empezarías a quedar atrapada con el prójimo otra vez. Ah, ya, O sea, el prójimo debe desaparecer, Guillermina. sí, Y eso es enseñanza del libro 1, sí, en que le dice, si te hacen el bien, debes decir gracias, Señor, porque por medio de este prójimo, o sea, por medio de este prójimo, me estás participando de tus bienes. sí, Gracias, Señor, porque por medio de este prójimo me estás haciendo partícipe de tus males. Entonces, ¿dónde quedó el prójimo, Guille? sí, desaparecen. Además que Desaparece. yo recuerdo en aquella lectura del volumen 1, en que le dice Jesús a Luisa que debería darle un regalo al prójimo que le está haciendo eso, porque le está ayudando
bueno, lo podemos entender así, a purificarlo, a acercarse, a ver, no sé si recuerdas ese punto. Por eso, no es así. A ver, O sea, porque el problema es que nos quiere liberar de todo ligue con la criatura. O sea, ¿te acuerdas que dice, no estás ahora más contenta teniendo que contentar a uno solo? ¿Sí? Dice, bueno, por lo menos bendecirlo, ¿no? si Porque recibía, por eso mira, dice así, si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces, por este modo, sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios por cualquier falta que viera en ellas, jamás les perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas, diciendo, hoy esto, mañana pueden odiarme, pensando en su inconstancia. En suma, esto es lo más importante, Guilla. Mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Una libertad, Guillermina. La libertad quiere decir no quedar obligado con nadie, ni obligado por el favor, ni obligado por el resentimiento o por el odio. ¿Sí se entiende eso? sí, bastante claro, pero bueno, yo insisto un poquito en que pues una forma de agradecer a Dios ese punto de hacerme conocer mi nada, pues es, no sé, hacer algo por esa criatura, tal vez rehacerle sus actos. Bueno, es que eso es lo que debes hacer, eso es vivir en la divina voluntad. Ajá, O sea, eso no es por el bien que te hagan, ni por el mal que te hagan. Eso es tu vida en la divina voluntad. Esa es la vida en la divina voluntad, Guille. ajá, O sea que ya prácticamente, si lo quieres tomar así, entonces estás pagándole al prójimo en todos sentidos desde antes de que te diera o te ofendiera. sí, Porque esa es la vida de Jesús. Por eso decía yo que el perdón, el único que puede poner el perdón realmente es Jesús, claro, el único ofendido, porque es el único que puede ser ofendido. sí, O sea, porque es el único que es. Yo fui creado para ser Él, no para ser yo. sí, Entonces, y si es ser Él, entonces Él está repitiendo la vida de todos. Y ahora, ¿cuál es el perdón que Jesús nos otorga, Guille? pues el perdón del Padre, ¿no? No, por eso, pero ¿cuál es el perdón que Dios nos otorga? El olvidarse, el olvidarse de mis ofensas. No, no, Guille, porque si nada más se olvidara de mis ofensas, bueno, ya me perdonó, pero ¿y qué? Me dejó en el aire. El perdón que Él me otorga es el darme la vida divina. Sí, sí, O sea, si se entiende, es la parte positiva. exacto, exacto. No es nada más la parte neutra, decir, bueno, te perdono. No, te perdono, pero Ajá, te perdono rehaciéndote. exacto. Te perdono viviendo tu vida que deberías de haber vivido para que realmente te pueda perdonar.
¿Cómo le puedo yo decir a Dios, perdóname el haber matado una vida divina en mí? ¿Con qué se lo pago? No, pues, Con nada. con nada. Entonces el perdón de Dios es decir, ¿de acuerdo? Yo pago por ti. Yo doy esa vida divina que tú mataste en ti, yo la vuelvo a hacer, la vuelvo a poner, y ese es mi perdón. Sí, el signo de su perdón es volvernos a dar, ¿no? Lo Ya que, nos había lo dado que ya y nos había nosotros. dado. Exacto. Exacto, sí. Entonces, el perdón, ahora el perdón a mí mismo, me debo perdonar a mí mismo. Sí, porque es fácil perdonar a los, o sea, es más fácil perdonar a los demás que a ti mismo. Así es. Nada más que si yo necesito perdonarme a mí mismo, Guille, quiere decir que sigo viviendo yo. Exacto, exacto. Por ahí va la pregunta. Entonces, llegar a la divina voluntad es llegar al punto donde el perdón es donde vive más plenamente, porque ya no hay ofensa. Parece contradictorio, pero así es. El perdón, el punto máximo del perdón en la criatura es que jamás recibió ofensa. Entonces no necesito perdonarte nada. A nivel de la redención, o sea, a nivel de lo tradicional, como yo sigo siendo yo, como yo tengo mi vida de mi propia voluntad, entonces mi propia voluntad, mi vida está resentida por lo que me hicieron. Y ese resentimiento me aleja de Dios. O sea, acuérdate de aquello, si vas al altar a poner tu ofrenda, pero recuerdas o tienes algún problema con un prójimo, deja tu ofrenda ahí primero y luego y ve y ponte, o sea, ponte de acuerdo con tu prójimo, ¿sí? Sí, O sea, quita todo lo que haya ahí de deudas, de ofensas, de todo, y luego ven y pon tu ofrenda. sí, Pero eso es porque somos dos seres. sí. Es Dios con su vida y yo con la mía. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Guille, pues se nos terminó el tiempo. Ay, Así pues que, sí. no sé, Mm, ojalá que haya quedado más o menos esta pregunta. sí, yo pienso que sí. Sí quedó clara y bueno, pues si se nos acabe el tiempo en el CD, pues aparte de agradecerle a Dios como siempre y a ti también por tu disposición, realmente siempre es de mucho provecho todo lo que tratamos aquí en los diálogos, porque todo va dentro de lo que nos enseña Jesús en los escritos. Así es. Así que sí, quedó claro. Muchas gracias. Bueno, Guille, pues hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.